de cómo nuestra sexualidad también tiene que ver con lo que nosotros vivimos cuando éramos niños y de cómo una experiencia negativa cuando niños puede eh, acabar por dañar nuestra sexualidad. Eso pasó conmigo y hoy yo vivo un proceso muy difícil porque de verdad no es sencillo cambiar tu mente y una vez que tú entiendes que tú no, el ser hombre para mí hoy es muy difícil. Yo me veo como hombre, tengo ganas de ser padre, de casarme, pero toda mi sexualidad fue muy dañada por este abuso que yo sufrí y dejó marcas profundas en mí. Y yo viví como que toda mi vida con una sexualidad completamente confusa y muchas veces yo ni siquiera sabía quién yo era o lo que yo quería. Así que realmente no es fácil y yo sé que ustedes van a tener esta experiencia de, hoy más que nunca, de ayudar a una persona que no se entiende, que quiere ser hombre, aunque toda su vida no tenga aprendido a ser un hombre de verdad, no tenga aprendido a se identificar con la figura masculina. Así que hoy yo veo una cosecha esperando a nosotros. Son personas ahí que están muy confusas y que hombres que quieren ser mujer y mujeres que quieren ser hombres. Y todas estas personas seguramente vivieron abusos, vivieron experiencias terribles en su niñez y que hoy están ahí esperando nuestra ayuda y yo tengo sido la oportunidad también de ayudar a personas que están ahí en la misma condición que yo y yo hoy veo con mucha esperanza a esto. Y lo que quieren decir ahí es que no hay salida, que una vez que tú eres un homosexual, no puedes salir de ahí, no puedes salir adelante, pero yo estoy aquí para decir que sí es posible y que es Jesús, ¿sí? Jesús es la salida, es la respuesta que nosotros queremos escuchar, eh, es Él. Pero entender que eh, este comportamiento que uno tiene, sea de homosexualidad, sea de adicción sexual, de masturbación, de pornografía, porque esto es el error, el defecto, ¿sí? Porque una sexualidad es saludable, es una sexualidad conforme lo que Dios quiere, un hombre, una mujer. Entender eso en este tiempo donde las libertades están ahí y se dice que tú puedes hacer lo que quieras, como quieras, con quién o con qué tú quieras. Entonces, hoy para el joven, con tanta oportunidad de experimentar, tener una sexualidad saludable, realmente no es fácil, pero es posible, ¿sí? Lo mejor es que es posible. Nosotros estábamos hablando de vergüenza y yo compartí con ustedes algunas opiniones de lo que viene a ser la vergüenza. Incluso nosotros hablamos de una vergüenza que es saludable y otra que es tóxica. Y la vergüenza saludable es esta que nos lleva a tener límites, porque vivimos en un tiempo donde no hay límites. Y establecer estos límites, sea para nuestros hijos o para nosotros mismos, lo que hay más importante. Para alguien que tiene la sexualidad dañada como yo tenía, muchas veces es necesario que nosotros impongamos límites y en cosas sencillas, porque cada uno sabe dónde está el problema, su problema. Eh,
Una persona que tiene la sexualidad dañada o sea un adicto sexual, él piensa mucho en sexo. Así que tiene su manera de pensarlo y de actuar para conseguir lo que quiere. Y este ritual, que se llama así en esta lenguaje, este ritual que nosotros establecemos para buscar ese sexo, nosotros tenemos que percibir que nosotros estamos empezando con este ritual. Y en general empieza con fantasías. Así que uno empieza a fantasear, a querer vivir aquello, aunque no esté viviendo, pero empieza a fantasear. Creo que es fantasía también en español. Y esta fantasía se va a ir creciendo, 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 hasta que la persona definitivamente lo hace. Entonces, conocer a sí mismo y saber sus límites, imponer estos límites, es algo muy, muy especial. Por ejemplo, puede parecer sencillo para ustedes, ah, tal vez no venga a entender bien, pero yo no, por ejemplo, si voy a un baño público, por ejemplo, en un mall o algo así, yo no me quedo ahí donde yo tengo que ir a una parte ahí solo. Yo establecí este límite y yo estoy ahí solo. No me quedo donde hay mucha gente. Ahí por a una cabina, algo así más separado. Y, por ejemplo, si percibo que alguien que yo estoy aconsejando ahí también está muy vulnerable y de repente una dependencia o alguien que no está listo para recibir lo que yo puedo dar, entonces también no lo atiendo, yo paso a otra persona porque yo tengo límites y cada uno de nosotros tiene que conocer sus límites y no ultrapasarlos nunca. Así que es muy importante. Eh, Hablando de vergüenza, esa investigadora, Brené Brown, es muy especial y estudió por 16 años acerca de vergüenza. Y es muy interesante porque ella es conocidísima en todo el mundo y está en la lista de los más leídos, incluso del New York Times. Así que es muy interesante verla, cómo ella ve la vergüenza. Así que la vergüenza para ella es un problema de conexión, porque nosotros tenemos miedo de que si uno sabe nuestra parte que no es tan buena, él no va a querer conectarse con nosotros, no va a querer tener una amistad, por ejemplo, no va a querer relacionarse con nosotros. Entonces la vergüenza para él, este problema de conexión, el miedo de la desconexión. Entonces, nosotros somos seres comunicables, fuimos hechos para comunicarnos. Así que cuando nosotros no tenemos la conexión, y por aquel video que nosotros vimos ahí del niño, que la mamá de repente no le daba atención, entonces un niño, 8 meses, pero la desconexión provocó en él una reacción muy dura y él lloraba y así. Entonces nosotros como adultos también tenemos miedo de la desconexión y no queremos por nada que las personas se desconecten de nosotros. Así que la vergüenza es eso. Eh, Todos nosotros tenemos algo que nos avergüenza, que nos da vergüenza. Y yo veo que la Biblia es llena de esta palabra, hay muchas repeticiones de la palabra vergüenza. Y cuando en todas ellas, Dios nos dice que nosotros no vamos a ser avergonzados, que Él va a sacar toda la vergüenza. Entonces, este sentimiento no es de Dios, es un sentimiento que viene con el pecado y Él nos impide de ser quien nosotros somos de verdad y nos impide de mostrar a las personas quién nosotros verdaderamente somos. Así que es duro, como yo decía, llegar a una persona
que te conoce, que piensa que tú eres como que perfecto. Y nosotros muchas veces, como yo hablé también ayer, nosotros queremos mostrar esta perfección que no existe. Así que es difícil demostrar como tú eres. Entonces, haga un ejercicio de pensar qué secreto tú tienes, qué secreto aún está ahí en ti, qué cosa no has dicho a nadie, qué actitud tú tienes, sea de egoísmo, sea de mentira. A veces uno está ahí en la iglesia, pero sigue mintiendo, sigue haciendo cosas y que tú mismo como solo tú puedes decir. Así que nosotros tenemos miedo que de repente uh, hablamos con claridad de que nosotros somos y que las personas lo entiendan y que no quieran más estar contigo, que de repente te quite una posición en la iglesia o tenemos miedo a los hombres, tenemos este miedo a los hombres de que ellos no quieran relacionarse con nosotros si supieran que nosotros somos o lo que sentimos o las cosas que se pasan en la mente de uno. Así que este miedo de la desconexión es lo que hace, es lo que hace con que nosotros estemos ahí sin compartir con los demás acerca de algo que está ahí con nosotros, que nosotros no hemos logrado todavía abandonar y quitar de nuestra vida. Así que las únicas personas que no sienten vergüenza son las que no tienen la capacidad para la empatía, para hacer la conexión humana. O sea, que es un sociópata. Es un sociópata, es alguien que está enfermo, que no tiene esta capacidad de sentir. Entonces, todos los seres humanos que son saludables, que tienen una mentalidad, eh, por lo menos, por lo menos una mentalidad normal, por así decir, esta persona que no siente vergüenza, que mata, que roba, que engaña, que abusa, que viola y no siente vergüenza, no es una persona normal. Pero nosotros que tenemos nuestra mentalidad sana, nosotros sentimos vergüenza y no está mal sentir vergüenza, no está mal tener este sentimiento. Lo que está mal es cuando esta vergüenza produce en nosotros una incapacidad de seguir adelante, produce en nosotros un sentimiento y una creencia de que nosotros somos lo que hacemos. Nosotros somos aquel pecado que nosotros todavía no logramos dejar. Entonces nosotros no somos eso. Y esta vergüenza es que produce uh, esta cosa de que nosotros no nos movemos. Sentimos que estamos ahí atrapados en algo no seguimos adelante. Así que cuanto menos se habla de esta vergüenza, cuanto menos se muestra esta vergüenza, esta cosa que nos trae vergüenza, más nosotros vamos a tener. Entonces, es una cuestión de hablar. Tenemos que hablar. Yo estoy muy seguro que Dios quiere hablar con nosotros, conmigo también, y con usted que está contigo, que está escuchando ahora. Yo estoy seguro que entre las personas que me están escuchando ahora en esta reunión hay alguien o más que uno que necesita hablar, que necesita hablar de lo que está pasando, que necesita hablar de las cosas que te traen vergüenza y yo estoy seguro que en este tiempo, mañana, en los grupos pequeños y quizá en tu iglesia, que tú vas a encontrar a alguien en que tú puedas fiarse y que tú puedas abrir tu corazón y hablar de las cosas que están pasando contigo y que te traen infelicidad, miedo, soledad, estos sentimientos que no son de Dios y que nos impide de crecer en Dios. Así que no pierda la oportunidad de hablar porque yo sé que Dios quiere eso de ti,
quizás ahora mismo sabes con quién yo estoy hablando, porque cuando Dios me da una palabra, algo, y me dice claramente, yo no dudo, no tengo duda. Así que estoy seguro que esta palabra de hablar y mostrar tu persona, mostrar quién tú eres, tus vulnerabilidades, tu fragilidad, es algo de Dios para tu corazón. Entonces, vergüenza es una emoción muy poderosa y el miedo es nada más que el miedo de que nosotros no seamos uh, buenos lo suficiente. Entonces tenemos miedo de no actuar conforme las expectativas que las personas tienen de nosotros. Así que vergüenza, culpa, desrespeto, traición, todos estos sentimientos no sobreviven cuando nosotros tenemos el amor. Si el amor es el sentimiento, ser amado, sentirse amado, es el sentimiento que puede sanar este sentimiento terrible que es la vergüenza, culpa, solamente el amor. Entender que Dios nos conoce, sabe que nosotros somos, sabe de dónde venimos y para dónde vamos, y Él nos entiende y tiene un amor. Para mí fue muy difícil entender que Dios me amaba por quien yo soy y con todos mis defectos yo entendía que no era digno del amor de Dios, de su perdón. Y así que si yo no recibo el perdón de Dios, yo no puedo perdonarme a mí mismo y ni siquiera a otra persona. Así que recibir este amor, sabes que es hijo, que es hija y que no importa lo que hagas, no importa lo que venga a tu mente, no importa tus pecados, tus transgresiones, eh, Dios te ama. Dios me ama como hijo. Esto es muy bonito y especial. Eh, entonces, si nosotros hablamos y compartimos nuestra historia con las personas, entonces la vergüenza no puede sobrevivir. Yo acostumbraba a hacer un ejercicio en un grupo pequeño que yo tenía y era justo eh, la, la rueda de la vergüenza. Así que en este grupo pequeño todos tenían la oportunidad de hablar de un secreto, de algo serio y que le traía vergüenza, que él no acostumbraba a hablar para todos. Y era muy especial, por supuesto, que este grupo pequeño era de personas confiables, en que se puede fiar, porque es muy serio cuando nosotros hablamos de cosas serias de nuestra vida, de cosas que nos trae vergüenza, es muy serio, porque tenemos miedo también de que estas cosas puedan salir y que todos vengan a saber, entonces no queremos esto de nosotros, para nosotros, pero es importante. Entonces cada uno hablaba de cosas y yo tuve la oportunidad de hablar de dos cosas que yo nunca había hablado a nadie y que me traía mucha vergüenza. Y, y hoy yo hablo de eso como una cosa, es tranquilo hablar de eso, pero es muy, muy serio. Y hablo de una manera diferente hoy, ya no siento vergüenza por eso. Eh, Me arrepentí, recibí el perdón de la parte de la otra persona y de Dios. Así que pude salir adelante, pude seguir adelante sin este sentimiento que es una trampa. Es algo como es una cadena, algo que nos impide de movernos. Y entonces la vergüenza ella nos destruye por dentro y nos hace pensar que nosotros no somos capaces, que nosotros no podemos. Eh, entonces, si muchas veces nosotros compartimos con una persona errada, con una persona que no guarda un secreto, pero hasta en esto nosotros tenemos que saber, porque cuando nosotros hablamos de algo de nosotros para otra persona, nosotros estamos corriendo un riesgo. Y esto es vulnerabilidad. Vulnerabilidad. Esta palabra es muy bonita y trae un sentido muy interesante porque a nadie le gusta estar vulnerable, a nadie le gusta estar en una posición de vulnerabilidad.
pero esto es muy importante si tú quieres librarte de la vergüenza. Entonces, no podemos anestesiar las emociones selectivamente. Uno piensa, mira, yo voy a anestesiar este sentimiento de vergüenza, este sentimiento de miedo. Y no se puede. O cuando nosotros intentamos anestesiar una, un sentimiento, nosotros terminamos por anestesiar todos los demás y nos quedamos muchas veces personas insensibles, duras, estrictas, porque intentamos selectivamente anestesiar los sentimientos malos, pero cuando hacemos eso, también estamos anestesiando lo bueno que nosotros tenemos. Entonces, vergüenza es algo que te dice que tú no puedes, y cuando decides hacer algo nuevo, o mismo cuando algo que ya intentaste otra vez y no lograste, la vergüenza es esta voz que viene y dice que tú no eres bueno lo suficiente, que te que apunta para ti, que, que dice que no puede. Eh, es muy interesante porque yo por mucho tiempo pensé, mira que yo no puedo casarme, ¿sí? Mi hermano tuvo un hijo a 8 meses y yo le llamé y lloré bastante porque le decía, mira que todos ustedes son casados, que todos ustedes tienen hijos y ahora, solo faltaba tú y ahora lo tienes. Y, y yo siento que yo fui robado, ¿sí? Me robaron esta oportunidad. Todavía lo puedo y creo que lo voy a hacer, pero fue robado. No pude en mi juventud, a los 25 algo, tener una experiencia con una mujer de Dios que nosotros... entonces siento que fui robado por Satanás. Y eso que él hace, viene para robar. Así que nos roba esta oportunidad, y, pero Dios viene y nos da mucho más. Y yo estoy creyendo en eso, porque yo pensaba, mira, no puedo ser papá, no puedo tener una esposa, y, y era vergüenza, ¿entiendes? De cómo conectarme con una persona y decirle, mira, que yo soy así, que yo tuve esta experiencia, que yo actué de esta manera, cómo esta mujer me va a mirar, cómo esta mujer me va a ver. Entonces, esto, en esto yo tengo que ser vulnerable. Y no es fácil, no es fácil, pero Dios me tiene ayudado mucho y yo estoy ahorita mismo en oración ahí por esto, por una relación y por ser papá, que es un sueño que yo tengo. Y la vergüenza me decía que yo no podría, que yo nunca iba a lograr, que esto no era para mí y que yo no tenía chance de hacerlo en esta vida. Entonces la vergüenza es eso, te dice no puedes, no puedes. Y cuando la vergüenza es quitada, nosotros empezamos a ver con más claridad y tenemos un canal más abierto para entender de verdad lo que Dios quiere para nosotros, y Dios puede restaurar todo, todo, incluso tu sexualidad, incluso tu vergüenza, tu miedo, tu soledad. Dios lo puede hacer y ya está haciendo. Entonces, esta es la vergüenza. Trae estos dos clichés. Tú no eres magra, tú no eres bonita ni inteligente lo suficiente. O quién tú piensas que tú eres. ¿Quién tú piensas que tú eres? Estas dos frases vienen con un peso muy grande sobre nosotros y nos dicen, para lo que estás haciendo, no sigas, que no vas a lograr, porque tú eres pequeño, tú no eres digno, así que para lo que estás haciendo. Entonces, eh, esta frase nos dice exactamente acerca de las falsas creencias que nosotros tenemos, acerca de lo que esperan de nosotros. Por ejemplo, imagínate y da una respuesta ahí para esta frase. Seré valorizado sí, sí que.
muchos piensan seré valorizado, tendré valor si, si yo soy bonito, si yo soy magro. Porque yo pensaba que yo sería valorizado si yo tuviera todo el conocimiento. Cuanto más conocimiento, más valor yo creí que yo tendría. Y es muy interesante porque estudié bastante filosofía y tantas cosas. Y la primera misión que Dios me dio, yo fui a un lugar donde había pura personas sencillas, que no sabían ni siquiera escribir o leer, que nunca habían escuchado sobre Nietzsche o sobre Platón o sobre Aristóteles, y que todo lo que yo sabía ahí no me sirvió de nada. Y yo no podía hablar con nadie acerca de eso. Fue una comunidad muy, muy pequeña, muy sencilla, muy pobre. Y lo que, lo que era importante ahí era saber, por ejemplo, cómo matar una gallina, que yo nunca había hecho y tuve que hacerlo. Eh, ellos, cuando allí en el invierno llovía bastante y nosotros andábamos descalzos, sin zapatos, sin chanclas, sin nada. Y ellos, cuando yo pasaba en una parte, por ejemplo, ahí pasaba alguien y dije, mira Michael, hermano, me llamaba hermano, pasaste ahí en tal lugar, ¿verdad? Yo decía, sí, pero ¿cómo lo sabes? Porque vi el rastro de tus pies ahí. Entonces, mira, este tipo de conocimiento sencillo, pero muy importante para ellos, fue el conocimiento que yo tuve que sacar ahí, usar ahí en este lugar. Entonces Dios me ministró bastante y me dijo, mira, que tú creías que todo el conocimiento, que conocer sobre todo, te iba a hacer una persona importante o amada, pero de verdad no es eso. Entonces, ¿qué te hace sentirse amado, valorizado por las personas? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que tú tienes como la cosa más importante que te hace ser alguien que a las personas hace con que las personas quieran estar contigo, conectarte contigo? Yo también creía que yo tendría que ser siempre alegre, que yo no podría llorar o estar triste, así que nadie me veía triste, todos cuando me miraban yo estaba ahí con una sonrisa y todo. Y Dios me dijo, mire que tú puedes estar triste y que es un sentimiento, la tristeza es un sentimiento, así que tú tienes que vivirla. Y a partir de eso yo pasé a no me esforzar más para estar siempre sonriendo, siempre contento, porque ni siempre nosotros estamos. Y demostrar y mostrar también mi fragilidad y que yo también tengo sentimientos y que lloro y que estoy triste y cosas así. Entonces es un buen ejercicio pensar en eso, porque muchas veces esto que nosotros creemos que es la cosa que nos hace valorizar, esto nos impide de hablar la verdad. Eso nos impide de hablar de nuestra vergüenza, porque creemos que si hablamos de eso, las personas se desconectan de nosotros y no quieren relacionarse con nosotros. Así que es bueno que uno sepa exactamente qué es eso. Entonces, la Brené Brown, ella enumera 4 cosas muy importantes para que nosotros podamos vencer la vergüenza. Y estas 4 cosas son coraje, compasión, conexión y vulnerabilidad. Esto es lo que va a sanar este sentimiento de vergüenza que nosotros tenemos. Yo creí, yo creí muy especial esta investigación de esta mujer, porque ella investigó ahí cerca de 2.000 personas, y incluso la facultad le dijo, mira que este objeto de estudio no es un objeto científico. Nadie lo hizo en todo este tiempo. Nadie estudió la vergüenza. Es un sentimiento muy abstracto, así que no es un objeto de estudio. Pero ella insistió que era y logró eh,
logró hacer este estudio que es maravilloso. Así que coraje es muy importante. Coraje de exponerse, de, de hablar de lo que es más difícil. Sabes que no huir de tu pasado, de tu historia, no huir de ella, vivirla, entenderla, sanarla. Sabes que las experiencias más tristes que nosotros tuvimos, estas experiencias, tienen que nosotros debemos lembrar, acordarnos de ellas, pero que no nos traiga más dolor. Esto dice que nosotros que fuimos sanados. Cuando nosotros miramos nuestra historia, la abrazamos, hacemos las paces con ella, nos entendemos con ella, con nuestra historia y perdonamos quien hay que perdonar. Pero es necesario coraje para aceptar nuestra imperfección, nuestros defectos. Es necesario coraje para abrazar nuestra historia y buscar sanidad para ellas. Entonces, eh, salir de esta oscuridad y venir para la luz, donde nosotros somos vistos como somos de verdad. Ya, esto es salir de la oscuridad y llegar a esta luz. Eh, nos dejar ser vistos. Las personas quieren vernos, ¿sabes? Y tenemos que mostrar esta verdad. Entonces, eh, muchas veces no somos auténticos, vendemos nuestra autenticidad para mostrar, como vimos ayer, la síndrome del pato, vendemos la autenticidad eh, porque no queremos, no logramos ser auténticos porque no nos mostramos, no hablamos la verdad, entonces no somos auténticos, pero estamos seguros. Nadie me puede señalar, nada me puede echar ahí en la cara lo que yo hice, nada lo sabes. Entonces, en busca de la seguridad, una falsa seguridad, porque una persona con vergüenza, culpa, miedo, soledad, secretos, no es una persona segura, pero se imagina segura, pero pierde la autenticidad. Así que sigamos hablando, sigamos compartiendo con los demás. La Biblia en Tiago habla que nosotros debemos compartir con los hermanos para que podamos ser sanados. Para recibir perdón, lo confiesa a Dios. Pero para recibir sanidad, tenemos que confesar nuestros pecados a los hermanos. Está ahí en la Biblia. Entonces, ¿quieres ser sanado? Empieza a hablar, empieza a compartir, empieza a mostrar, a mostrarte, a dejar que las personas te vean. Eh, Ahí está esta imagen, muestra muy bien lo que hace el diablo con nosotros. A través de nuestras actitudes él trae la vergüenza llega y tú abrazas la vergüenza y no hablas de eso. Mira, esta cosa que yo hice, esto nadie lo puede saber. Nadie lo puede saber. Esto nadie. Entonces tú te cierras ahí la boquita, no habla nadie y la vergüenza ahí sigue trayendo muchos y muchos problemas. Porque nosotros pensamos que poniendo esta cosa ahí en una caja escondida, que esto nos hace libre, que no hay problema con esta cosa, pero no. Aunque esté ahí cerrada en una caja, pero sus efectos pueden ser vistos. Sus efectos van a ser vistos, sea en una depresión, sea en un exceso de rabia, una actitud exagerada que nosotros tenemos a veces por una cosa pequeña y no saben por qué actuamos así. Muchas veces el efecto de esta cosa que está ahí cerrada en tu mente, en tu corazón. Entonces hay que hablar, hay que tener coraje. Y esta imagen es muy interesante porque una silla no puede
no puede asegurar ahí un caballo. Pero él está ahí, mira, no sale para nada. Sigue ahí. ¿Qué pasa con este caballo? ¿Qué con este pájaro? Que mismo con su, no sé cómo se dice eso, pero aún con esta jaula ahí abierta, pero no sale. ¿Qué es eso? Esta imagen yo lo traigo para mostrar a ustedes cómo la vergüenza hace con nosotros. Ella nos prende ahí, nos deja ahí cerrados, parados, no podemos movernos y creemos que esta cosa nos está eh, aprisionando ahí. Pero no, es una silla, la puerta está abierta, nosotros podemos salir. Es que fuimos desde siempre, este sentimiento ahí estuvo siempre ahí, esta cosa que nosotros hicimos que nos trae vergüenza, una experiencia que vivimos que nos trae vergüenza, está ahí a tanto tiempo que uno imagina que no puede más salir, que no puede más ser libre, que no puede más dejar. Entonces algo que no tiene la fuerza para asegurarte, que no tiene la capacidad de asegurarte, de, 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 de te atrapar, pero sigue haciendo, porque nosotros convertimos estas cosas, esta vergüenza en algo muy poderoso, pero no tiene todo este poder. Solo tiene este poder mientras tú la escondas, mientras tú no hables de ella, mientras tú la hagas poderosa. Pero cuando tú entregas eso a Dios, cuando tú compartes sobre eso, entonces vas a ver que no era todo eso, que ella no tenía todo este poder para, para impedirte de caminar. Entonces, el cerebro, eh, esta es una imagen que acerca de las drogas o de las adicciones. Entonces, mire que hay líneas muy finitas y otras más gruesas. Entonces, estas líneas más gruesas equivalen a una actitud repetida. Entonces, por eso los límites son importantes. Porque una vez que tú hagas un camino ahí en tu cerebro, que tú tengas una actitud, o sea de droga, sea de adicción, y tú la repites, entonces es como un camino donde pasaste muchas veces. Ahí no hay césped, no hay, porque no, ya caminaste mucho por ahí. Entonces, se nota el camino. Así que una actitud que tú repites muchas veces, será muy más difícil abandonar esta actitud, abandonar esta, esta cosa. Este puede ser un pecado, una adicción. Cuanto más lo hace, más difícil salir, porque el camino del cerebro, mira, la diferencia de alguien que nunca ha probado droga con alguien que ha usado droga. Entonces los caminos, las líneas están muy más gruesas. Entonces, y no actuar de la manera que estás acostumbrado a hacer es muy difícil. Esto es una cosa que yo entiendo muy bien porque, eh, como dice dije a ustedes, toda mi vida, hasta los 25 años, yo la viví como un homosexual y asumiendo que yo lo era. Entonces, eh, yo hice este camino muchas veces, ¿sabes? Yo estaba dispuesto ahí a casarme con un hombre o a tener una relación con un hombre seria. Entonces, yo hice este camino muchas veces. Entonces, hoy yo no vivo más el comportamiento o el pecado, pero este camino sigue ahí en mi cerebro, sigue ahí como una fuerza. Y a veces yo miro el camino, mira que tú puedes ir por ahí, vas a ir. Y si sigues, entonces más fuerte esta línea va a quedar. Entonces, hace 6 años que yo estoy eh, en abstinencia sexual y, y, y interesante como una vez que tú abandonas el pecado, abandonas este comportamiento, sea lo que sea, no es necesario que sea sobre homosexualidad, pero una adicción,
un hábito malo que tú tienes, un pecado, lo abandona y él se va quedando más y más suave. Eh, lo que antes te prendía, te llamaba la atención y se hacía como que imposible de resistir, ahora tú lo puedes hacer porque tienes más claridad de quién tú eres, tienes más claridad de que aquel camino no te llevó a nada, así que puedes elegir exactamente lo que quieres. Entonces, es necesario parar hoy. Si alguien me está escuchando ahora y siente que hay algo ahí que como aquella silla te está ahí reteniendo, que no te deja salir, que te está amarrando ahí, eh, es necesario primero abandonar estas cosas, eh, hablar, por supuesto, y abandonarlo, porque cuanto más sigue haciendo, más tu cerebro va a se haciendo el camino más fuerte. La conexión. Esto que coraje, el segundo punto es la conexión. Así que nosotros hacemos parte de un reino, hermanos. Es un reino, el reino de Dios. Y muchas veces nosotros parece que no entendemos eso, no entendemos eso. Parece que nosotros no entendemos que nosotros hacemos parte de un reino. Somos coherederos de un reino. Así que eh, estamos juntos en eso. Estamos juntos. Ayer recibí un mensaje de uno de ustedes y me quedé muy contento. ¿Sabes qué? Alguien que me decía, mira que Dios te bendiga y tal. Y me quedé contento porque lejos de mí, en otra parte, pero somos uno. Somos uno. Esta es la unidad que Dios quiere que nosotros vivamos. Entonces, esta conexión va a ser importante. Y una persona que tiene vergüenza, una persona que tiene culpa, que tiene secreto, ella no puede conectarse con las personas, no tiene conexión porque tiene miedo de que la persona les descubra. Y esto nos hace tener relaciones superficiales, pero no es eso que Dios quiere de nosotros. Que Dios quiere de nosotros. Nosotros tenemos que aprender a relacionarnos de verdad, con verdad, con empatía, porque ponernos en los zapatos de los demás es algo muy importante cuando uno quiere aconsejar, cuando uno quiere ayudar a los demás, ponerse en su lugar, es imaginarte en aquella posición. Y esto eh, lleva a la compasión. Cuando tú tienes empatía a los demás, entonces siente ese sentimiento tan lindo, que es el sentimiento que muchas veces movió a Jesús a hacer milagros, a ayudar a las personas, porque su corazón, como dice la Biblia, se llenaba de compasión. ¿Tienes tú compasión de las personas? ¿Tienes tu compasión de ti mismo? Cuando miras a tanta cosa fea, tanta cosa pasando, yo he visto muchos cristianos que cuando pasa algo en la tele, como por ejemplo estas cosas que hacen los homosexuales y se juntan ahí en las paradas gay, no sé cómo llaman ustedes ahí, pero y las personas miran con mucho odio a estos y miran y dicen, mira qué poca vergüenza y qué, y qué feo y le quieren tirar al infierno al minuto. Entonces no se llena su corazón de compasión, no siente compasión por estas personas. Y muchas veces sí, nosotros miramos a los pecados, a los pecadores, porque nosotros también somos pecadores, pero miramos a aquellos que no tienen a Jesús y en lugar de sentir compasión, sentimos odio, tristeza y no sentimos empatía con estas personas. Si quieres ser un consejero, pide a Dios compasión por la persona, empatía, ah, esta voluntad, esta gana de ayudar a los demás. Eh, no es algo que, tal vez sea algo que tú ya lo tengas o que tú no tengas, pero Dios te puede dar este sentimiento
de ayudar a las personas y sentir lo que siente. Entonces, compasión es una de las más preciosas habilidades que el alma humana tiene. Así que busquemos eso. Entonces, compasión es eso. Tener compasión de sí mismo es la única manera de tener compasión de los otros. Y esto es algo que yo tuve que aprender también, porque un error me hacía sentir así la peor persona del mundo. Y yo no me trataba con gentileza a mí mismo, ¿sabes? Yo entendí cómo hay personas que se dañan porque se sienten avergonzadas, se cortan, se mutilan y yo no lo hacía físicamente, pero emocionalmente me acusaba día a día y yo no tenía compasión de mí y no me perdonaba y esto es terrible porque si quieres tener compasión de los demás, tienes que tener compasión de ti también. Y tratar a nosotros gentileza, tratar a nosotros con gracia, a ti mismo con gracia. Y recibe esta gracia. Dios, Jesús te da gracia. Y así que sé que tú compartas esta gracia contigo mismo, en tus errores, en tus debilidades, que tú puedas mirarte, mira, no que esto te va a decir, yo voy a continuar en eso, yo voy a seguir haciendo lo mismo, no es eso. Entender que cometiste un error, pero puedes seguir adelante, puedes recibir gracia del Señor, puedes recibir el perdón de Dios y vivir bien. Ah, compasión no es una virtud, es un compromiso. No es algo que tú tienes o no tienes, es algo que nosotros practicamos, elegimos practicar. Entonces, es eso, a veces nosotros nos sentimos compasión, pero si practicamos, si lo hacemos, entonces empezamos a ver que es un sentimiento muy bueno. Cuando tú ayudas a alguien, como yo fui ayudado muchísimo por mucha gente, y, y cuando tú ves la persona así, ahora mismo en abril del año pasado, yo tuve la oportunidad de irme a mi tierra, ahí donde yo nací. Y hermano, yo estaba en una situación tan terrible. Yo estaba viviendo con un hombre cuando yo tenía ya 28 y yo estaba ahí con él. Él era usuario de droga y yo también estaba usando con él y yo ya tenía perdido mi trabajo por cuenta de esta de irresponsabilidad de alguien que está haciendo uso de droga. Y una mujer eh, se fue ahí donde yo estaba viviendo con él y era una pastora y me miró y me dijo, mira, tu luz no se ha apagado todavía. Y yo me quedé espantado y conmigo mismo pensé, mira, Dios vino a buscarme. Lo sentí. Y ella me trajo una Biblia, me invitó a un culto en su casa y yo fui y ella me dijo, mira, Dios te va a sacar de aquí y no va a tardar. Y yo pensé, ¿cómo? Pero es imposible. Y realmente en menos de un mes Dios hizo un milagro y una relación que yo pensaba que yo no lograría salir de ella porque era algo muy pecaminoso, muy fuerte. Entonces Dios hizo algo, pasó algo y yo pude salir de ahí. Y ella me ayudó bastante. Y cuando yo estuve ahí en abril del año pasado, yo fui a visitarla y fue muy interesante cómo Dios actuó ahí con nosotros porque lloraba mucho y el Espíritu de Dios ahí hizo algo muy bonito entre nosotros y lloramos y hablamos en lenguas y fue algo muy bonito porque ella tuvo compasión de mí. Ella se llenó de compasión, no me conocía, pero Dios le mostró algo muy especial y ver,
verla contenta, llorando, pero de alegría, de verme en la condición que yo estoy hoy, eh, también es algo muy bonito. La compasión trae este fruto de ver a alguien que ayudaste bien. Entonces, para tener compasión, tienes que entender que nosotros estamos conectados. Conexión, nosotros estamos conectados por algo muy grande, que es el amor de Dios. Entonces, el poder de la empatía no es que tú vas a vivir el problema del otro, no es así. No vas a vivirlo, no vas a sufrir por él o resolver o solucionar los problemas de él, no. Todavía lo que es importante es que la persona sepa que tú estás con ella. Yo estoy en eso contigo. Yo estoy en eso contigo. Es eso lo que la persona quiere. Yo no estoy aquí para arreglarte. Yo estoy contigo. Yo no vine para arreglarte. Yo no estoy aquí para sentir tus sentimientos por ti. Yo estoy aquí para sentir contigo y decir que tú no estás solo. Este, este, estas cuatro frases son los pilares de, de la consejería, son los pilares de la práctica de quien quiere ayudar a las personas. Nosotros no vamos a sufrir, a vivir sus problemas, no. Es una cuestión de conexión, es una cuestión de estar junto, de estar, de ser parte de una misma cosa, de un mismo reino, de una misma verdad, de un mismo sentimiento. Y de que tú no estás solo. Y esta es una cosa que yo quiero decir a ustedes también, eh, los que están ahí escuchando. Y yo estoy aquí para ustedes también. Y ustedes no están solos, no están solos. Ustedes, eh, nosotros podemos ayudarnos unos a los otros. Y lo que yo tenga para ayudarles, yo lo voy a hacer con mucho, mucho placer, porque es algo que está en mí. Y yo estoy contigo. Y las personas, los hermanos que están ahí en tu iglesia, en tu convivio, ellos saben, ellos pueden ayudarte también. Entonces, estos somos parte de una misma cosa, somos parte de un mismo reino, somos hijos de un mismo Padre, así que no estamos solos, no estás solo. Ah, y así la Biblia tiene muchos y muchos versículos, versos que hablan de compasión, de cómo Dios tiene compasión, de cómo Jesús tuvo compasión de las personas y que Dios tiene compasión de nosotros. El tercer punto es la vulnerabilidad. Esta imagen muestra ahí una niña jugando con un bicho ahí muy grande y muy peligroso. Entonces, así es la vulnerabilidad. Nosotros cuando decidimos ser vulnerables, tenemos que entender que es un riesgo. Es un riesgo. Pero mira que no voy a contar nada porque van a decir ahí, las personas van a saber, tal vez, tal vez, tal vez nosotros vamos a elegir la persona equivocada para hablar, pero aún así te va a ayudar. Y es un riesgo, tal vez no, pero no hay como quitar este riesgo. Está ahí. Hablar de nosotros es un riesgo, pero es un riesgo que nosotros vamos a tener que correr. Y esto está vulnerable. Esto es ser vulnerable. Entonces, dejarte ver, que las personas te vean, ¿ya? Pero ¿qué van a pensar de mí si saben que yo soy así? Esto es la vulnerabilidad. Es un ejercicio. Y eh, vivimos este riesgo todos los días. Mira, en nuestros relacionamientos, por ejemplo, con la esposa, con el esposo, decidimos amar a esta persona. Aunque mañana tal vez el amor se acabe, la persona
no te quieren, ¿quién va a garantir? ¿Sí? Pero esto no te impide de ir a de vivir este relacionamiento, porque es una decisión. Entonces, es un riesgo. Nosotros cuando nos casamos, cuando eh, nos relacionamos con las personas, sea en una amistad, sea en un relacionamiento ah, romántico, estamos siendo vulnerables porque estamos poniendo en riesgo nuestra vida, nuestra felicidad. Entonces, igual, eh, con el relacionamiento en la iglesia, con Dios, nosotros tenemos que también mostrar esta vulnerabilidad. Entonces, eh, esta vulnerabilidad de verdad es el pegamento que une, que nos une, ¿ya? A mí no me gusta relacionarme con personas que no son vulnerables. Hoy yo vivo así, porque yo era esta persona. Yo no dejaba que nadie me mirase, que viera mis defectos, mis problemas. Por eso que ahí cuando mostré a ustedes aquel caso, que era yo, quien me miraba estaba ahí. Profesional, maestro, gana bien, tiene su auto, tiene su casa, y vive muy bien, es un joven y está ahí tranquilito. Era así que yo quería que las personas me mirasen, que me vieran. Y era así que veía, pero no me traía verdad, no me traía felicidad vivir una mentira. Así que esto nos hace uno cuando todos saben nuestras debilidades, cuando todos saben nuestra fuerza, nuestro punto de fuerza, es así un relacionamiento real y verdadero. Nosotros somos parte de una misma cosa, de un mismo reino. Y vulnerabilidad no es debilidad. Muchos creen que ser vulnerable es una debilidad, pero no es. Esto es una mentira. Eh, que nosotros no podemos vivir más. Es una emoción de riesgo, exposición, es incerteza, no sabe, incertidumbre, creo, vulnerabilidad, eh, la más precisa medida de coraje. Si tú quieres, te dice una persona de valor, entonces ser vulnerable es como nosotros sabemos que una persona tiene valor. Es cuando se deja ver, cuando decide ser vulnerable. Ahí sabemos que esta persona sí tiene coraje. Y las personas van a vernos con más honestidad porque saben que nosotros somos. Así que cuando yo fui a esta misión que yo hablé a ustedes y vivía en una comunidad con 150 personas y personas muy sencillas, yo dirigía en una iglesia, pero mi pastor que me envió no sabía todavía de los problemas que yo enfrentaba, de la homosexualidad que yo había vivido, nunca le había hablado. Yo llegué a la iglesia, acepté a Jesús y todo, me quedé ahí y miraron mis habilidades y todo, me dieron algo, me hicieron que yo hiciera cargo de muchas cosas en la iglesia y todo, pero ahí estaba yo, fingiendo una vez más. Entonces, no me conocían. Y cuando yo estuve ahí en esta misión, ahí yo percibí que yo tendría que, se quedó muy grande. Ah, ya. Entonces, yo percibí que yo no había sido sanado todavía. Yo miraba a las personas, a los hombres y sentía algo y no estaba sano y no había sido sanado. Y yo decidí así volver a mi iglesia y decir a mi pastor, mira, yo te quiero decir algo, puede ser. Y yo le dije todo que yo sentía, todo que yo había vivido y con miedo, mucho miedo que yo tenía de la desconexión, porque estaba en la obra de misión, estaba haciendo una misión muy importante. Y yo decía, cuando yo decía a él, él va a decir, vuelve, porque yo fui en un viaje
rápido de 3 días y decidí hablarle, decidí decirle la guerra que yo estaba viviendo en la sexualidad, en todo. Y esto fue la mejor elección que yo he hecho porque con miedo de la desconexión, con miedo de que me hiciera volver, de que no me dejara más hacer lo que yo estaba haciendo, que no creyera más en mí, que tenía mucho miedo de decirle eso. Pero lo hice y fue una sorpresa cuando él dijo, mira Michael, te admiro más ahora y te entiendo y te voy a dar atención y quiero que me llames una vez a la semana para hablar de tus problemas y todo y vuelva y siga haciendo lo que está haciendo porque lo hace bien. Y yo volví y sentí ahí en la práctica que muchas veces puede ser, puede ser que no recibamos la respuesta que queremos y que realmente las personas se desconecten de nosotros. Puede ser, es un riesgo, puede ser, pero puede ser que no, puede ser que nosotros tengamos esta sorpresa. Eh, yo me acuerdo de un hombre y él era un cura ya y aceptó a Jesús y estuvo ahí en una base de Jucún, aceptó a Jesús y llegó allá con un secreto, que era un violador y que había violado mucho a algunos niños cuando era cura. Y alguien me decía ayer que denunciaba, creo que Carmen, que su rol era denunciar. Y esto es una crisis que nosotros tenemos hoy, de cuando alguien viene y dice que es un violador, ¿qué hacemos nosotros? Pero este es otro tema. Y él llegó ahí y dijo a una persona, a un consejero, acerca de este problema que había tenido. Y este consejero infelizmente no guardó esta información y sobre el pretexto de que estaba ayudando a las personas en la base, salió diciendo, mira, no deje tu hijo con aquel hombre porque fue un violador. Entonces, lo que pasó es que el hombre aparecía y todos corrían, todos salían. Las mamás se quedaron todas atentas y preocupadas porque no podían ver al hombre, no podían ver al hombre, que decían, venga, 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 pasa rápido. Y él percibió, por supuesto, ¿ya? Y me habló una vez y me dijo, me estoy marchando. ¿Por qué te vas? Y me dijo, porque creí que aquí yo iba a recibir atención, comprensión, compasión, pero no fue eso que pasó. Y me estoy marchando. Y se fue, de verdad. No sé qué es él ahora. eh, espero en Dios que haya encontrado, pasado por una experiencia diferente. Pero muchas veces es eso que pasa. Es que nosotros no recibimos compasión, decidimos ser vulnerables, pero somos ahí decepcionados con las personas. Y es un riesgo, como yo te estoy diciendo. Entonces, cuando quieras hablar, pida a Dios una persona. Pida a Dios que quieres una persona con quien puedas hablar. Todos nosotros, mis hermanos, necesitamos a alguien sobre nosotros. Si tú no tienes una relación con tu pastor, eh, eh, cercana lo suficiente para hablar de tus problemas, si la pastora, la esposa del pastor no ha sido esta persona que te ayude en tus problemas, que te escucha, que sabe de tus luchas, necesitas a alguien así. Pida a Dios. No podemos caminar solos. No podemos caminar solos. Yo pensé muchas veces, por mucho tiempo, que la sanidad vendría conmigo caminando solo porque nadie me puede entender, nada me puede comprender, nada me puede ayudar, yo que sé cómo hago y solo nada, no fue bueno. A veces quiero decir un proverbio, una cosa brasileña, de rompí la cara, como se dice en Brasil. Eh,
Pero es eso, no se puede caminar solo. Entonces, busque una persona en quien puedes fiarse y que pueda ayudarte, escucharte en tus crisis, en las cosas que pasan al diario. Ah, en Génesis, nosotros vemos que la mujer y el hombre vivían desnudos y no sentían vergüenza. Entonces, la vergüenza es algo que viene con el pecado. La vergüenza es un fruto del pecado y es algo muy demoníaco, muy del infierno, muy del diablo. Es algo muy poderoso y que nosotros tenemos que hacer de todo para no vivir con este sentimiento, porque nos daña mucho. Y en Salmos, eh, eh, David hablaba de que está con su rostro cubierto por la vergüenza. Y el pecado es una vergüenza para cualquier pueblo. El pecado es una vergüenza y el pecado está ahí junto con la vergüenza. El pecado que para nosotros cristianos es el pecado que nos trae vergüenza. Es el pecado que nos trae este sentimiento. Así que, primero, no pecar. Hacer de todo para no pecar, por supuesto. Pero, y si pecamos, que podamos nos librar de este sentimiento. ¿Y cómo lo hacemos? Como yo estoy diciendo, conexión, coraje, vulnerabilidad y compasión de ti mismo y de los demás. Es eso que te va a libertar de este sentimiento. Uh, Cúbrele de vergüenza el rostro hasta que busque a tu nombre, Señor. Entonces, hasta que nosotros busquemos a Dios, al Señor, vamos a estar en vergüenza. La vergüenza se quita buscando a Dios. Uh, es algo que me llama la atención. Eh, es que ya, cuando Dios, no, hay muchos versículos de vergüenza que hablan de vergüenza. No está. Es que la vergüenza está ahí en las cosas que Dios va a sacar de nosotros cuando finalmente su reino se establece plenamente. Y ahí está en Apocalipsis, que la vergüenza será quitada. Entonces, no hay compatibilidad entre Dios y la vergüenza. No hay. Así que no hay compatibilidad tampoco entre nosotros y la vergüenza. Es algo que nosotros tenemos que evitar a todo costo y encarar ahí, enfrentar con coraje, con vulnerabilidad y con compasión. Entonces vamos a hablar de recuperación ahora, ¿ya? ¿Cómo hacer para recuperarse? Entonces, identificar la vergüenza, identificar esto es el primer punto. Todo el proceso de recuperación tiene que estar basado ahí en traer a la luz, en poner a la luz las cosas que tú quieres ser sanado, de las cuales tú quieres ser sanado. ¿Ya? Entonces, no hay cómo ser sanado de una adicción, de, de un comportamiento, de una sexualidad desordenada sin que tú tengas que lidiar con la vergüenza. Es algo que Dios te está diciendo hoy. Eh, Siempre que yo estoy hablando así, me viene muy fuerte a mi corazón de que Dios está hablando a alguien, de que Dios está hablando a nosotros. A mí me habla siempre de que yo necesito estar ahí en la luz, porque la oscuridad no hace parte. Entonces, yo tengo que traer las cosas a la luz. El pecado tiene que venir a la luz. Entonces, si hay algo que no está en la luz, es la hora. Es la hora de que lo traigamos a la luz. Creo que este... Yo voy a hacer un ratico aquí eh, para que ustedes puedan compartir algo.
hacer una pregunta quizá, como tenemos hecho hasta aquí. Eh, ¿Hay alguien que quiere hablar algo? Valorado, muy bien. Alguien me dice valorado, no valorizado. Muy bien. ¿Alguien quiere compartir, hacer una pregunta, compartir algo? Cri, 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 cri. ¿Me escuchan? ¿Están ahí? Sí, sí, te escuchamos. Ya. Sí, estamos Entonces, aquí. qué bueno. Entonces, ¿hay algo que ustedes quieren hablar, que quieren compartir eh, acerca de eso? Uno cuando piensa en sexualidad, muchas veces vamos a hablar de cómo hacer sexo o cosas así, pero de verdad que no es eso. Sí, que la sexualidad es una cosa muy más compleja y que tiene que ver con muchos sentimientos y no solo con el acto sexual. ¿Sí? Entonces, no sé qué esperaban ustedes, pero esto es lo que Dios eh, me llevó a hablar. Entonces, ¿alguien quiere hablar algo? Hacer una pregunta, o no. ¿Sigo? No, Michael, una de las cosas que por lo menos eh, hablas y creo que nos sirve a nosotros es el tema este de que cuando nos encontramos con personas, eh, por ejemplo, en el caso del pasado tuyo, ¿no? Sí. Nos cuesta hacer la vista de amor, pero nos es fácil hacer la vista de juicio. Y la verdad que es complejo al no entender esto de que tenemos que amarlos más allá de lo que nuestros ojos puedan ver. Porque nuestros ojos ven y pasa a la mente rápidamente una información y sacan otra información y es como, es complejo amar en ese momento, ¿no? Pero Sí. llegarlos a amar y dejar de ver con esos ojos que tenemos así de juicio, ¿no? Gracias por lo que venís compartiendo hasta ahora, porque por lo menos voy anotando puntos. No entiendo el portugués y no lo hablo, pero se entiende. Gracias por todo el esfuerzo que estás haciendo. No, la verdad, Sí. eh, que me sirven un montonazo para poder dejar de observar ciertos detalles, ¿no? Más allá de que somos cristianos, somos hijos de Dios y tenemos, creo que hemos crecido con el mensaje de amar a los demás, pero nos cuesta en el caso de cuando vemos ciertas cosas. ¿Verdad que Gracias sí? por hacerme entender Muchas todo. gracias, Nehemías, muchas gracias a ti también. Sí, sí, en el caso de, por ejemplo, de violadores, sí, es algo muy serio porque es difícil, ¿no? Amar a una persona así, que hace daño a un niño. ¿Y cómo yo voy a amar a esta persona? Lo que quiero es que se muera, lo que quiero es que sufra, lo que quiero es que va al infierno, ¿sí? Que se queme para pagar todos sus pecados. Y es ese el sentimiento que viene en nuestro corazón. Michael, Pero sí, desculpa, déjame te hacer uma pergunta. Agora, por exemplo, como, quando uno vive em comunidade, digamos, em Rukun, uno, a verdade é que uno não sabe o tipo de pessoa que está ligando, não vê? Há muitos ¿verdad? que quizás han tenido problema, pero han sido tratados, sabem lidar com suas próprias debilidades e tudo isso. Agora, sim que, por exemplo, os padres que estão aí, que têm niños, também têm que ter cuidado, não vê? O sea, digamos, ¿cuál es la manera, no solo en Jucum, pero digamos también en la iglesia, cuando uno sabe que una persona, como tú dio el ejemplo de esta persona, ¿no? Cuando una persona tuvo problemas, digamos, con abuso infantil, ¿no? Y tú Sí, sabes que
essa pessoa tuvo problema, sem juzgar essa pessoa, pero eu vou ser muito sincera contigo, Sí. eu não teria o valor de deixar minha hija com uma pessoa que eu sei que tuvo problema com isso, porque justamente pode ter uma recaída, alguma coisa assim. Agora, dígame, como uno tem que actuar sem juzgar a pessoa, pero também cuidando a seus filhos ou a los niños que puedan ter contacto com essa pessoa? Ya, muy buena pregunta. La verdad, Rubia, es que los padres tienen que poner atención a sus hijos con todos, ¿ya? Uno 95% de los casos de abuso sexual pasa en casa. Qué terrible, ¿ya? Y algunos países 95, en otros 83. Entonces, se pasa en casa con personas que tú tienes como personas que se puede fiar. Así que padres, hermanos, tíos, abuelos. Entonces, nada está protegido. Y tú no vas a poder evitar que eso pase. Porque tu hijo va a escuela, no estás allá. Y mira cómo vas a evitar que en el momento ahí que se va al baño, ya que se pase algo. No hay como sacar los problemas o impedir que... Entonces, la mejor manera es la información. Los hijos necesitan saber que pueden confiar en ti, que nadie puede tocarlos en las partes esas, que si eso pasa, tiene que decirte. eh, ellos necesitan saber que tiene un canal de comunicación abierto. Eso es importante, ¿ya? Porque como uno sabe, como tú dijiste, no se sabe quién es esta persona. Y una cosa interesante, hay una diferencia entre pedófilo y abusador, ¿ya? Porque el pedófilo, hay esta palabra en español, ¿verdad? Pedofilia, ajá. El pedófilo es una enfermedad, la pedofilia es una enfermedad. Es una persona que tiene un trastorno mental y a ella solo le gustan los niños. Así que él está enfermo. Él necesita medicación y todo. Y los abusadores, en general, no son pedófilos. ¿Entiendes? Es un mínimo de pedófilos que practican abuso. En general, nosotros es que decimos así a todos los que abusan, pedófilos. Yo decimos, pedófilos a todos. Pero de verdad, un joven de 18 años que abusa a una prima de 10, él no es un pedófilo. Él no tiene atracción sexual solo por niños. Él tal vez la abusó ahí en una circunstancia y va a seguir su vida. Va a casarse, tener hijos. Y esto es una cosa que pasó ahí. Un impulso que él no logró contener. ¿Ya? Y entonces es eso. En el caso del pedófilo en sí, esta persona enferma, que es enferma con eso. Yo no creo que decir, sobre todo si él está buscando ayuda, si eres una persona que no ha practicado eso por esto, no ha practicado y todo, yo no creo que exponerlo sin su autorización sea la mejor manera de evitar un problema como ese. ¿Ya? Es como las personas que roban, cleptomaníaco. ¿Sí? Esta es una enfermedad. ¿Ya? Yo no voy a decir a nadie sobre eso. Si una persona me dice, mira, yo tengo ese problema, yo no voy a decir con la excusa de que yo estoy te ayudando para que ella no te robe. ¿Entiendes? Así que, pero en el caso en que el pedófilo no está buscando ayuda, que es una persona que está haciendo el delito y todo, es una persona que se conoce, por ejemplo, esta persona que abusó de mí, es dueño de una escuela. ¿Entiendes? Y está ahí hace 25 años en esta escuela. Y ya hubo problemas con esto, con esta cosa. Entonces,
hubo un momento en que su esposa, que está ahí con él, tuvo que decir a las maestras, mira, no dejen ningún niño con mi esposo. Mira la gravedad de una familia disfuncional, de una familia que no vive en Dios. La mujer lo sabe, pero no le deja, no le denuncia nada y vive ahí. Entonces, proteger nuestros niños es, por encima de todo, hablarles, ¿sabe? Informarles, dejar saber que ellos pueden hablar de lo que quieran contigo. Esta es sin duda alguna la mejor manera. Y otra cosa, cuando un niño es abusado y él habla a los papás y los papás no le creen, esto es un factor que agrava más el problema. Y, y, y cuando el opuesto pasa, cuando él no le creen, eso, el trauma es muy más serio, muy más severo, porque los padres no le creen. Entonces, tener este canal abierto con los hijos es sin duda alguna la mejor manera. Felipe Augusto está diciendo que hay un curso de capacitación llamado Muy Buena Prevención contra el Abuso Claves. Ah, ya, el nombre de la capacitación es Claves. Yo la conozco, Felipe, realmente muy, muy buena, muy buena. Nos enseña a trabajar ahí con los niños de manera lúdica, no sé si esta palabra también en español, pero con juguetes y con algo así para que en la prevención. Muy, muy bueno. ¿Es eso? A ver. Seguimos entonces. Una cosa muy interesante, como hablábamos ayer, la victimización, que nosotros a veces abrazamos también, y la responsabilidad. Nosotros tenemos responsabilidad con nosotros. Y cuando tú te quedas ahí víctima, no quieres salir de ese lugar, de este sitio, esto causa una parálisis. No puedes moverte. Entonces, hay que tomar ahí la decisión. Y es una cuestión de decisión. Nosotros necesitamos decidir si queremos o no vivir esta cosa. Vivir la responsabilidad de nosotros, vivir una vida mejor. Hay que decidir y el poder de la decisión es muy importante. Yo creo que todo eso, reuniones, toda esta charla sobre temas distintos, es una manera de Dios decirte, mira, quizás ha llegado la hora de que tú te decidas, de que tú dejes esto. Y es así. ¿Cuántas cosas? Dios me fue sacando los pecados, las cosas, no toda la vez, pero de repente ahí en una prédica, ven y mira eso. Y yo abandonado, uno a uno. Entonces, creo que ha llegado la hora de nosotros traernos a la luz las cosas que no están en la luz, que están en la oscuridad. Y Dios me dio cuando yo hablo de responsabilidad, es eso. El Salmos 1, bienaventurado el hombre que no anda según el consejo de de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se asienta ahí en la rueda de no sé cómo es decirlo en español, pero su placer está en la ley del Señor, medita en ella de día y de noche, será como árbol plantado y tal. Es muy conocido. Y Dios una vez me dijo, mira Michael, cuando un trauma que uno sufre ahí en su niñez es un camino malo que alguien te enseña. El hombre malo, este es el consejo del impío. Este hombre que abusó de mí me enseñó un camino. Y yo lo seguí. Yo seguí en este camino. Y me asentaba ahí con los impíos y vivía según su consejo. Porque es un consejo, muchas veces no es hablado, pero es un consejo. Y cualquier abuso, sea físico, sea espiritual, él es un consejo para que tú vivas de aquella manera. Y una vez, mira Michael, es una cuestión de responsabilidad. Tú tienes que decidir.
¿Quieres seguir en el camino del impío? ¿Quieres seguir ahí en este camino que Él te enseñó, que te ha enseñado? Y ahí en este momento, cuando Dios trae esta verdad para nosotros, este es el exacto momento de la decisión. Quiero seguir este camino, quiero seguir a Jesús, que es el camino verdadero. Entonces, el consejo del impío es ese. Sigues ahí, ahí está el camino del pecado, el camino del abuso, del trauma, de la victimización, porque me hicieron eso, porque yo no tengo culpa, y yo puedo hacer lo que quiero porque no tengo culpa de nada, y si no tengo culpa, no tengo responsabilidad, y si no tengo responsabilidad, no hay necesidad, no es necesario hacer nada. Entonces, nosotros tenemos que encarar, ¿cómo se dice eso en español? Enfrentar el problema y enfrentar el problema. Nosotros tenemos que identificar cuáles son los síntomas que nosotros tenemos de este abuso. ¿Qué sentimiento nosotros estamos viviendo hoy? Nosotros vivimos y muchas veces no nos conocemos, no sabemos quién somos, qué sentimientos están ahí prevaleciendo en nuestra mente, en nuestro corazón, y vivimos así, y no sabemos qué sentimientos están ahí. Y todos nosotros necesitamos parar lo que estamos haciendo y mirar hacia nosotros. Yo vivo en qué sentimiento. Y a veces nos descubrimos viviendo en el miedo, en la vergüenza, en la culpa y en la inseguridad. Entonces, vivir el sentimiento, vivir el luto por las cosas que nosotros perdimos, como por ejemplo yo les decía que sentía que había sido robado. Yo tuve que vivir este luto, porque no puedo volver. Yo quería mucho tenerme casado con 25 años, tener una familia hoy, un hijo de 15, pero no pude. Y esto es una frustración. Pero hay que vivirlo, hay que sentirlo, hay que encararlo, que enfrentarlo y proyectar cosas de adelante. Ahora, lo que pasó, lo enfrenté, lo sentí, lo lloré, pero lo dejé. Al final lo dejé. Y ahora hay que, como Pablo dice ahí en la Biblia, hay que dejar las cosas ahí detrás, todo lo que te prenda ahí, te segura, no sé, y seguir adelante, seguir la carrera. Entonces, establecer esta responsabilidad, salir de la victimización y es algo que nosotros tenemos que hacer hoy, ya cambiar, saber de dónde vienen los sentimientos que nosotros tenemos hoy, conocerte. Tú te conoces, sabes quién tú eres, sabes de las cosas que eres capaz de hacer, sabes de tus debilidades, las conoces, sabes lo que es que te dispara, sabes dónde empieza el pecado en tu vida, sabes qué es la cosa que te hace ahí prendido y que te va a llevar a la caída. Sabe exactamente dónde empieza tu círculo de caída y de pecado. Te conoces. Muchas veces nosotros confundimos sentimientos. No sabemos lo que está pasando con nosotros y no tenemos tiempo para pensar en eso. Ay, que tengo que hacer muchas cosas. Entonces, es una nueva educación. Si usted tiene una adicción, si tu sexualidad no está saludable, necesitas a alguien, necesitas hablar, necesitas un equipo, quizás una persona, quizás un grupo donde pueda hablar, donde tenga libertad para hablar. Es necesario que reconozca el perdón también como fuente de sanidad. Perdonar a ti mismo, perdonar a las personas que te lastimaron, que te dañaron y reconstruir tu imagen, quien tú eres, tu identidad en Dios. Esta reconstrucción es muy importante porque va a descubrir cosas maravillosas acerca de tú mismo. Mira que si un árbol está dañado, si las
raíces, si las hojas no están bonitas, si no da fruto y si los ramos no están bien, si quieres sanar, si quieres traer sanidad a este árbol, tienes que empezar por las raíces. Y es eso que yo quiero que quede con ustedes, mis hermanas. Es que no se cambia comportamientos, no se cambia adicciones, se cambia personas, sentimientos, se sana heridas. Es eso que nosotros, eso que Dios, que Jesús trae para sanarnos. Esa sanidad a las raíces. Tenemos que estar ahí saludables en las raíces. Ahí donde bebemos, donde comemos de Dios. Si tú estás desordenado sentimentalmente, si tus sentimientos están en un desorden, infelizmente no, desafortunadamente, no vas a lograr dar buenos frutos saludables también. Y yo sé del corazón de nosotros que nosotros queremos vivir así, como este árbol que David hablaba, este que da fruto, este que está siempre bonito, verde. Nosotros queremos vivir así, yo lo sé, y es posible, y es muy posible, porque hay recuperación. Y para encerrar, para terminar aquí, creo que ya son cerca, ya está cerca del tiempo, traer a la luz, confesar el pecado, traer a la luz el pecado, confesarlo, hablar del coraje para hablar de quién tú eres, conocer a ti mismo y preguntar a Jesús, ¿quién eres tú? Jesús te va a decir exactamente quién eres tú. Es Él que te va a decir. Y Él nos dice cosas muy bonitas y otras veces no. Una vez Jesús me dijo, mira Michael, tu problema es que tú prefieres crucificarme 1000 veces a crucificar a ti mismo. Yo me quedé, paré, me quedé pensando en eso mucho tiempo. Y yo entendí que era eso. Yo prefería crucificarlo 1000 veces, porque cuando nosotros hacemos un pecado que nosotros ya conocemos, ya tenemos verdad para no hacerlo, y aún así lo hacemos, nosotros estamos crucificando a Jesús de nuevo. Entonces yo prefiero crucificarlo a renunciar a este pecado. Y yo oraba mucho así, Señor, quita de mí eso, quita de mí eso. Y una vez Jesús me dijo, mira, no te voy a quitar. Yo no quito pecado. Tú los abandonas. Entonces, cosas así que Jesús nos habla, que el Espíritu de Dios nos habla. Y de verdad, hermano, hay que abandonar el pecado. Hay que renunciar. Es una renuncia al diario. Y para mi proceso de recuperación pasa por el fin del isolamiento. Pasa por redes sólidas de relacionamiento saludable, donde yo puedo romper con el secretismo y la mentira que siempre estuviera ahí en mi vida. La recuperación para mí pasa por hablar, por el fin del amordazamiento, el silencio. Pero ahora lo que sale ya no son gritos, ya no son el lloro abafado, el eco de mi dolor dentro de mí. Ahora yo puedo hablar de mí con claridad, con verdad, puedo errar, cometer errores, pero ahora yo reconozco mis errores. No necesito no necesito volver a ser un niño y llorar, no. Yo puedo lidiar con mis defectos, con mis errores, con más madurez. Yo puedo exponer a mí mismo, tornarme vulnerable. Y aunque nuevamente yo sea lastimado, dañado por eso, pero estoy lidiando con mis elecciones y los riesgos que están involucrados en eso. En ese punto del proceso, ser lastimado no me convierte en una persona, en una víctima. Ser lastimado hoy me convierte en un superviviente. Esto es que nosotros somos, esto que nosotros
somos en Dios supervivientes en esta sociedad tan difícil, con problemas tan graves. Nosotros estamos aquí, estamos vivos, hemos supervivido con la ayuda de Dios. Y hay esperanza. Pasa por la luz, por reconocer tus errores, por admitirlos, por perdonarte y recibir perdón y gracia de Dios, por perdonar a las personas que te hicieron mal. Y no es fácil perdonar a alguien que que hizo cosas terribles con nosotros, pero Jesús sabe perdonar y Él nos enseña. ¿Ya? Hermanos, muchas gracias. Yo termino por aquí y muy contento por conocer a ustedes. Y infelizmente no podemos hablar mucho, pero